¿Cómo están todos? Hola, ¿cómo estás, Toledo? Ujú. Buenas tardes, profesor. Muy bien, sí, Toledo. Muy bien. Hola, Jara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Muy bien, a ver, chicos, vamos a empezar. Bueno, el día de hoy nosotros tenemos la Cruz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sebastián? El día de hoy tenemos que trabajar, chicos, un tema distinto, ¿no? Que involucra ya los primeros años del siglo XX. A esto se denomina como República Aristocrática. Hola, Leva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pero ojo, 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 no vamos a trabajar toda la República Aristocrática, ¿no? En base al temario, únicamente nos corresponde la primera parte, lo que llamaríamos República Aristocrática 1, ¿no? De 1899 a 1908. Así que empecemos. Primero viendo un pequeño panorama, ¿no? De lo que hemos estado hablando nosotros anteriormente. Recuerden, el periodo anterior, nuestra historia, ¿m? El periodo anterior a esta etapa es el llamado segundo militarismo. Ujú. Para este momento, para el año de 1899, el Perú va a dejar de ser gobernados o de ser gobernado principalmente por un sector militar y va a pasar a ser gobernado por un sector civil. Nuevamente aquí va a jugar un papel importante el Partido Civil, que ya sabemos que es el primer partido político creado en nuestro país, ¿no? Fue creado, recuerden, por Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? A fines de la llamada República Aristocrática. Pues este partido político nuevamente va a controlar el poder durante este periodo. Es por eso que a la República Aristocrática también se le da el nombre, chicos, de segundo civilismo. ¿M? Porque la mayor parte de los años que comprenden este periodo, el Perú va a ser gobernado sobre todo por personas que eran miembros del Partido Civil o en todo caso personas cercanas a este partido. Ahora, este grupo político que va a gobernar nuestro país también le vamos a llamar oligarquía. Aquí va apareciendo un nuevo término, ¿no? Aquí va apareciendo el concepto de oligarquía. La pregunta es, ¿mm? ¿Qué significa oligarquía, chicos? A ver, el término oligo, ¿qué significa esto? Oligo, porque arquía sabemos lo que significa, ¿no? Arquía es gobierno. El término oligo, ¿qué significa? A ver, a ver, a ver. Muy bien, excelente, Ramos, muy bien, ¿no? Claro, eso significa que van a haber algunos, ¿no? ¿No? Algunos o varios, en este caso, personajes que van a controlar el poder. Estas personas que van a controlar el poder van a estar ligadas sobre todo a qué? A la agroexportación. ¿Qué significa esto, profesor? En la mayoría de casos, los miembros del Partido Civil que van a llegar a ser presidentes en esta etapa van a dedicarse a la producción agrícola en haciendas, van a ser propietarios de haciendas y van a terminar exportando esto principalmente. Ahora, también hay que relacionar mucho este periodo, chicos, con todavía la dependencia económica al capital británico. Recuerden que esta dependencia se había acrecentado eh, con la firma del contrato Grace en tiempos de Cáceres. Para este momento, para esta etapa, todavía se mantiene una fuerte dependencia del capital inglés. Pero lo interesante es que vamos a ver también la llegada al Perú de inversiones norteamericanas durante este periodo. Más adelante, la dependencia económica del Perú al capital inglés sería reemplazado por una dependencia económica al capital norteamericano. Pero bueno, vamos a continuar viendo un poquito más esto. Miren, vamos a ubicarnos en esta línea de tiempo en la parte inferior, chicos. Recordemos, ¿no? Lo que ha pasado en nuestro país hace algún tiempo atrás, ¿no? Entre el año 1879 y 1883,
el Perú vivió una etapa conocida como la Guerra del Pacífico. Este conflicto, recuerden, puso fin a un periodo de nuestra historia llamado el primer civilismo. Recuerden, el primer civilismo llega a su fin cuando inicia la llamada Guerra del Pacífico, claro. ¿Mm? Y recuerden que incluso al terminar el conflicto, el Perú quedó totalmente devastado. Los peruanos ya no confiaban en el partido civil. Recuerden, el partido civil había quedado desprestigiado, ¿no? La mayoría de peruanos consideraban de que los miembros que representaban al gobierno civilista en ese tiempo, estos presidentes, Manuel Pardo y Lavalle y Mariano Ignacio Prado, eran los responsables de haber llevado al Perú a la derrota militar. Claro, Manuel Pardo y Lavalle porque había firmado, recuerden, durante su gobierno el Tratado de Alianza Defensivo, con este hecho, este documento, recuerden, fue tomado como un pretexto por parte del gobierno chileno para llevar a cabo, ¿no? El inicio del conflicto contra nuestro país. Y el otro personaje, Mariano Ignacio Prado, era considerado una especie de traidor, recuerden, porque abandona nuestro país y nos termina abandonando cuando había iniciado, ¿no? En los inicios del conflicto, nada más. Entonces, ante ese desprestigio del partido civil, en 1883 empieza una etapa llamada el segundo militarismo. Hemos trabajado eso la semana pasada. Ahora, este segundo militarismo termina en el año 1885, cuando Cáceres termina siendo destituido por Nicolás de Piérola. Y así empieza el segundo gobierno de Piérola. Ahora, había algo que habíamos señalado en la última clase. El gobierno de Piérola representaba la transición entre el segundo militarismo y el retorno del partido civil al poder. El día de hoy veremos cómo el partido civil ya se encuentra nuevamente en el control del poder político en nuestro país. Claro. Ahora, a ese periodo donde el partido civil nuevamente ha retomado el poder, se le llama república aristocrática, chicos. Entonces, no hay que olvidar esta línea de tiempo que siempre es importante, ¿no? No hay que olvidarnos de esto. Muy bien, veamos por aquí algo más, chicos. Hay que conocer cuáles son las características. En aspecto económico, durante este periodo, nuestro país se va a caracterizar sobre todo por mantener esto. Como ya les había dicho, el Perú va a mantener su dependencia económica al capital británico, al capital inglés. El principal país al que le debíamos, se puede decir, la deuda externa del Perú, principalmente era a favor del Estado inglés. No te vayas a olvidar de esto. Era a favor principalmente del Estado inglés. ¿Ya? No te vayas a olvidar de este punto. Ahora, cuidado con esto, miren. El Perú, si bien es cierto, está terminando el siglo XIX en nuestro país y está iniciando el siglo XX, el Perú todavía mantiene una economía feudal. Chicos, a ver, ¿a qué se refiere este término economía feudal? ¿Qué significa economía feudal? A ver, ¿alguno de ustedes que dé una idea acerca de esto? ¿Qué es una economía feudal? Esto es algo que a cada rato nos repetía, por ejemplo, José Carlos Mariátegui, ¿no? Sus 7 ensayos. Ujú. A ver, ¿qué significa esto de economía feudal, chicos? Vamos, vamos, dímelo. Nada por ahí. Economía feudal significa que la base de la economía en el Perú era la agricultura. A eso se llama economía feudal, chicos. Espero que no te olvides de esto, por favor. A eso es lo que se denomina como economía feudal. ¿Ya? Ahora, también debemos tener en cuenta que el Perú durante estos años se va a dedicar principalmente a la agroexportación. El Perú va a convertirse en un país en general llamado poliexportador.
Profe, ¿por qué poliexportador? Porque el Perú va a terminar exportando una gran variedad de recursos, no te vayas a olvidar. El Perú va a terminar exportando una gran cantidad de recursos, chicos. Ujú. Por ejemplo, uno de los productos que más va a exportar el Perú en ese tiempo va a terminar siendo la caña de azúcar. Y en general, lo que el Perú más va a exportar en este tiempo van a ser productos agrícolas, chicos. La caña de azúcar juega un papel muy importante aquí. Porque va a ser, se puede decir, el producto bandera, ujú, de la exportación peruana en estos tiempos. No solamente esto, ¿ah? No solamente esto, sino también aquí le podemos sumar el algodón, chicos. El algodón, sí, el algodón. Ya no te vayas a olvidar de esto. Algodón, muchachos. Ahora, hay dos tipos de calidades de algodón y ustedes ya deben conocerlo, ¿no? El algodón Pima, por ejemplo, ¿no? Que se produce en Piura, ujú, y el algodón Tanguis, que se produce en la zona de Ica. Justamente la semilla, ¿no? De algodón Tanguis fue gracias a un sistema, ¿no? De experimentación elaborado por Carlos Fermín Tanguis, un ingeniero botánico que llegó a nuestro país y bueno, eso va a terminar, gracias a su aporte se va a terminar creando un algodón de mejor calidad. ¿Ya? Importante tomar en cuenta esto. ¿Qué más? Ujú. ¿Qué más? Por otro lado, también tenemos los minerales, chicos. Profe, los minerales, sí. Cuando hablamos de minerales, muchachos, debemos tener presente lo siguiente. Al hablar de minerales, el mineral que más va a exportar el Perú va a ser el cobre. Y hasta el día de hoy, el Perú, el mineral que más exporta y que da de ingreso de divisas, justamente es el cobre. Ahora, aquí hay un dato que de repente debemos también tomar en cuenta. Y es el caso, chicos, del petróleo. Recuerden, en el contexto mundial se está desarrollando la segunda revolución industrial. Se está desarrollando esto, la segunda revolución industrial, chicos. Ujú. Y bueno, ¿no? Recuerda, el desarrollo de la segunda revolución industrial generó una nueva búsqueda de fuentes de energía, como la electricidad y el petróleo. Por eso es que el petróleo va a tener una gran demanda aquí. No te vayas a olvidar, ¿ah? Va a haber una gran demanda de petróleo. Ujú. Ya, no te vayas a olvidar de esto. Mira por aquí. Bueno, eso es la economía peruana entonces, en ese momento. Profe, ¿van a aparecer industrias, fábricas aquí? Sí, recuerden que ya desde el gobierno de Pierola, desde el segundo gobierno de Pierola, en el Perú se va a concentrar una gran cantidad de empresas, lo cual va a favorecer en algo, obviamente, nuestra economía. ¿Por qué, profe? Porque si hay más empresas, ujú, por lógica, por lógica, chicos, hay mayor fuente de empleo para más sectores. Entonces, eh, la lógica de muchos debería ser, profesor, es bueno, entonces hay trabajo de sobra para los peruanos. Sí, puede haber trabajo de repente de sobra para más peruanos, pero aquí hay un problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Que las condiciones de trabajo de ese tiempo no eran favorables, ¿no? Para el sector obrero. ¿Mm? Veamos por aquí, miren por aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este es el mapa del Perú de esos años. Quiero que observes, por favor, el detalle y dime, si tuviéramos que hablar, por ejemplo, ¿no? De lugares, yo te diría, ¿no? En la zona de la Amazonía, ¿qué producto es el más exportado en ese tiempo? El más explotado, el que genera más ingresos. A ver. Muy bien, el caucho, pues. Miren, si bien es cierto, pues, ¿no? La zona de Madre de Dios y Loreto eran los productores de caucho, el principal productor de caucho era justamente Loreto. Ujú. El caucho en algún momento fue llamado no el oro negro, sino el oro blanco. Oro blanco, sí. El oro negro es el nombre que se le va a dar al petróleo.
Y miren, aquí también hay una zona de exportación de petróleo para nosotros. Ahorita vamos a hablar de esto. Pero el caucho es una goma blanca que obviamente procesada se obtiene un color negro. Ujú. Y Loreto es el principal productor de caucho en ese tiempo. Incluso te conté, ¿no?, que en el segundo gobierno de Pierrola, un tal Madueño, que era prefecto de Loreto, buscó independizar el territorio de Loreto. Ujú. Profe, independizar a Loreto, sí, buscó independizar a Loreto, chicos. ¿Sabes? Ahora, felizmente ese movimiento separatista de Loreto no funcionó, ¿no? Y Loreto no se terminó separando del Perú, pero bueno, por otro lado también el petróleo y el territorio que sobre todo se dedica a la producción y exportación de petróleo es la zona de Piura. Sí, los tablazos de la Brea y Pariñas, chicos. Y por eso tenemos en el esquema, ¿no?, la imagen del petróleo. Y en toda la costa norte, el producto más exportado aquí va a ser la caña de azúcar. Espero que no te olvides esto, ¿ah? La caña de azúcar, muchachos. ¿Está? Y bueno, por otro lado, también debemos tomar en cuenta nosotros, ¿no?, en aspecto, ¿no?, de la minería, miren, en aspecto minero, el cobre va a jugar un papel importante aquí. Pasco, la zona de Pasco, la mina de Pasco va a terminar siendo explotada en estos tiempos. Es la principal mina productora de cobre en este tiempo. Y el algodón, ya te he dicho, ¿no? Si bien es cierto, hay dos calidades de algodón, el algodón Pima en Piura, el algodón de mayor calidad y el más exportado va a ser el algodón de Ica, pues el algodón Tanguis. Ahí está. Y también la zona del sur del Perú, estamos hablando de la zona sur de Cusco y Puno, van a ser zonas productoras de lana, chicos. Y se va a producir sobre todo lana, no te vayas a olvidar, en gran cantidad. ¿Ya está? Muy bien, sigamos avanzando. Miren por aquí. Ahora vamos a hablar de las características, chicos, de tipo políticas. Recuerda, durante este periodo hay un fuerte, recuerden, un fuerte esplendor, apogeo de la oligarquía agroexportadora en nuestro país. Este grupo, que también es llamado como los varones del azúcar. No te vayas a olvidar, a este grupo también se le conoce como los varones del azúcar. Varones del azúcar, sí, los varones del azúcar, sí. Profe, pero dice que se equivocó, varones es con V, profe. No, 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 espérate un ratito. No estamos hablando del aspecto, ¿no?, ligado, por ejemplo, al sexo, ¿no? Si es varón o mujer, no. Estamos hablando de un término de nobleza, de alcurnia, varón, así como en la Edad Media, recuerden, había el conde, el duque, el marqués, por ejemplo, también estaba el varón. El varón es un noble. Justamente a estos miembros de la oligarquía agroexportadora, ¿no?, ellos se hicieron llamar los varones del azúcar. Ellos se creían una suerte de nobles. Por eso es que Jorge Basadre, historiador de la República, que aparece en el billete de 100 soles, denomina a esta etapa como la República Aristocrática. ¿Qué significa aristocracia, chicos? Ahora vamos recién entendiendo el título. ¿Qué significa esto de aristocracia? ¿Qué es aristocracia? Es una forma de gobierno, ¿no? Donde el poder es ejercido por quién. A ver, aristocracia, chicos. Forma de gobierno ejercido por la nobleza, los nobles. No te digo que estos hacendados peruanos, ¿no? Prácticamente se consideraban una especie de nobles, y ahí viene justamente el nombre a este periodo, ¿no? República aristocrática, ¿no? Término colocado por Basadre. Ahora, lo interesante es que estos personajes, ¿m? Lo interesante, chicos, es que estos personajes van a terminar sobre todo estando muy ligados al partido civil. La mayoría de hacendados que van a gobernar nuestro país y que van a tener también un fuerte poder económico, sobre todo ligado a la exportación de la caña de azúcar, van a ser miembros del partido civil, no te vayas a olvidar. ¿Ya? Por eso es que los gobiernos que vamos a tener en este tiempo van a ser gobiernos controlados en su mayoría por el partido civil. Van a haber muchos personajes que van a ser o miembros del partido civil
o personas afiliadas al partido civil. Pero recuerda, también hay algunas dislocaciones políticas. Profe, ¿qué significa? Hay algunos gobiernos que no tenían nada que ver con el partido civil. Por ejemplo, el gobierno de Guillermo Billinghurst, que vamos a estudiarlo nosotros, pero no el día de hoy, sino la siguiente semana, ¿no? La siguiente clase. Muy bien. Bueno, por otro lado, también tenemos, miren, esta imagen. A ver, quiero que observen la imagen. Vamos a acercarlo, ¿ya? ¿Qué opiniones me puedes dar de esta imagen? Recuerden, la fotografía, la cámara fotográfica ya ha sido creada en la segunda revolución industrial. Esos inventos llegaron en tiempos de Pérola, por lo tanto ya hay testimonio, ¿no?, vivo de este periodo. Dime, ¿qué se observa aquí? A ver, ¿qué puedes tú observar en la imagen? A ver, a ver, a ver. Vamos, chicos, vamos. ¿Alguna opinión por aquí? Nada. Aquí vemos, esto es una hacienda, chicos. Es parte de una hacienda y ahí vemos a trabajadores. Estos trabajadores explotados en las haciendas son trabajadores yanaconas. Ahora, ¿qué cosa era el yanaconaje? Recuerden, esto es un sistema de explotación que viene desde la época colonial. Sí, existido desde la época colonial y todavía se mantiene en nuestro país. En las haciendas existían mm, este tipo de trabajadores que a cambio de un lugar, de un espacio donde vivir en la hacienda, ellos tenían la obligación de trabajar gratuitamente para el hacendado, ¿no? Es una especie de siervo. Si te das cuenta, tienen las mismas condiciones de explotación que los siervos. No te vayas a olvidar de este dato, por favor, ¿ah? Tienen las mismas condiciones de explotación que los siervos. Ahora, veamos por aquí el dato. Miren por aquí. Esta imagen nos muestra cómo la concentración de propiedades, sobre todo agrícolas, tierras, haciendas y también zonas mineras, se encontraba en manos de qué? De pocas personas. Miren estos personajes. Por ejemplo, aquí en la zona sur de Lima había una familia de ricos hacendados en Cañete, los Leguía. Por ejemplo, miren, en la zona de Arequipa hay un gran grupo de hacendados también muy adinerados, llamados López de Romaña, en la hacienda de Eduardo López de Romaña. Miren la hacienda, 50.000 hectáreas, chicos. Hectáreas, ¿no? 50.000 hectáreas. Imagínate la cantidad de dimensiones que venía teniendo esas tierras. Ahora, quiero que observes, por ejemplo, en la zona norte. Miren en la zona norte. Graham Road, ¿no? En La Libertad, los Larco. Hay una avenida que lleva el apellido Larco, ¿no? Una familia muy adinerada que invirtió también en negocios en la capital. Ahí está. Por ejemplo, también en La Libertad, la hacienda Cayalti, ¿no?, era propiedad de los Aspíllaga, apellido que no te debes olvidar para la siguiente clase, Aspíllaga. Pero si hablamos de una hacienda, de repente la más grande y el hombre que concentró la mayor cantidad de riquezas en nuestro país, el más rico de todos, fue Manuel Candamo. Era hacendado de La Libertad, también su hacienda, la hacienda Candamo, era la más grande productora de caña de azúcar en su momento. Bueno, por otro lado también tenemos, miren, a la familia de los Gilmernester, que después van a invertir bastante en la industria automotriz. Van a invertir bastante en la industria automotriz, no te vayas a olvidar. Muy bien. Bueno, sigamos avanzando, chicos. No te olvides, miren la presencia de inversión norteamericana aquí. Que sí, la inversión norteamericana. La Cerro de Pasco Mining Company, una empresa norteamericana, se va a establecer en la zona de Cerro de Pasco, dedicada a la explotación sobre todo del cobre.
Así como también la familia Fernandini, también dueño de algunas minas en Pasco, va a lograr una gran fortuna durante este tiempo. Pero además de esto, chicos, tenemos la familia de la Piedra, dueños de la hacienda Pomalca, una hacienda productora no solamente de caña de azúcar, sino también de ron, el ron Pomalca, eh, van a destacar en este tiempo. Y así hay varias familias, ¿no? Por ejemplo, también tenemos los Gibson, que son una familia, ¿no? Sobre todo de ganaderos en la zona sur del país. Es así como el territorio peruano era prácticamente manejado por estas grandes familias de hacendados, propietarios, ¿no? Que formaban parte de la oligarquía y todos, ¿no? Todos ellos eh, se terminaban agrupando, o bueno, la mayoría de ellos se agrupaban en el Partido Civil, la mayoría de ellos. Ahora, un dato importante que debemos tener presente nosotros aquí, un dato importante, ¿m? Es lo siguiente. Cierto tiempo, ellos, cada cierto tiempo se reunían en el centro de Lima, en Girón de la Unión, en el llamado Club Nacional, que en verdad era el Palacio Concert del tiempo, y se reunían a la moda francesa, vestían chicos, y tenían las costumbres francesas, tomar té, ¿no? En las tardes, hablar de política, de moda sobre todo, ¿no? Y también de filosofía, claro. Ujú. Justo en este tiempo había un escritor que se codeaba con ellos. Sí, un escritor bastante conocido. Ujú. Le llamaban el dandy. ¿De quién estamos hablando, chicos? A ver, ¿quién es el dandy? Vamos, no me digas que no conoces, ¿ah? ¿A quién le llamaban el dandy? A ver, a ver. Nada. Ya, te doy una pista. Aparece en el billete de 50 soles. Bueno, claro, muy bien. Abraham Valdelomar, muy bien, excelente. Claro, él se rodeaba, ¿no? De estos grandes oligarcas, ¿no? Eh, y bueno, era muy cercano a ellos, ¿no? Muy cercano. Muy bien, ahí está. Ya quisieras, muy bien, ya quisieras, muy bien. Excelente, ahí está, muy bien. Mira por aquí. También tenemos las características sociales, profe. Características sociales, sí. Bueno, nos damos cuenta que económicamente nos va bastante bien, exportamos una gran cantidad de productos. En el aspecto político, el poder se encuentra concentrado en familias, ¿no? En 40 familias aproximadamente, la mayoría de familias de hacendados y ligados al Partido Civil. Pero en el aspecto social, chicos, estamos iniciando el siglo XX y el Perú todavía mantiene sistemas de explotación. Todavía en el Perú se mantienen sistemas de explotación. Por ejemplo, ¿qué tipo de sistemas de explotación? ¿Qué sistemas de explotación, chicos? El yanaconaje, por ejemplo. ¿Qué es eso, profe? Es una explotación, chicos, de tipo feudal que se desarrolló en las haciendas. Espero que no te olvides esto. Es un tipo de explotación feudal que se desarrolló en las haciendas. Ahora, ¿en qué tipo de haciendas? Las haciendas costeras y también en las haciendas, ¿no? de los Andes, de la Sierra Sur. Ya saben que esto es muy parecido al sistema de explotación de los siervos de la Edad Media. El yanacona indígena no era otra cosa que una persona que buscaba un lugar donde vivir. El hacendado le ofrecía un espacio en la hacienda y a cambio de eso él tenía que trabajar gratuitamente para el hacendado. Así es, no le pagaban nada. Recuerden, su pago era tener derecho a vivir dentro de la hacienda. Espero que no te olvides esto. Muy bien. Por otro lado, chicos, también tenemos el caso del enganche. Profe, el enganche, sí, el enganche, muchachos. Profe, ¿qué cosa es el enganche? ¿Te acuerdas cuándo se aplicó por primera vez el enganche en el Perú? Yo sé que tú te acuerdas, ¿ah? Yo sé que tú te acuerdas. Hemos visto eso hace 2, 3 semanas, más o menos eso. Lo hemos visto, ¿ah? ¿Cuándo se aplicó por primera vez el enganche? Ujú. Muy bien, Cruz, excelente. El enganche fue aplicado por primera vez con los chinos, con los llamados chinos culís. No sé si te acuerdas tú de ellos. Ujú. Los chinos culís, muchachos. Claro.
No te vayas a olvidar de esto, por favor. Ahora, recuerden en qué consistía el enganche. Era un contrato de trabajo, muy bien Toledo, muy bien Flores, donde se terminaba firmando lo siguiente: tiempo de trabajo, sueldo. Pero, ¿cuál era el truco? ¿Dónde recaía la explotación? La explotación recaía, chicos, en lo siguiente: generaba, chicos, que a la larga, esto generaba que a la larga el, el tiempo de trabajo, el tiempo de trabajo señalado por el contrato podía vencer, pero el chino tenía que seguir trabajando en la hacienda hasta que le pague el último sol de deuda al patrón. Y bueno, ya en ese tiempo los chinos trabajaban en condiciones de semi-esclavitud, chicos. Imagínate, así es. Bueno, ese mismo sistema se va a aplicar aquí ahora. Profe, no me digas de nuevo a los chinos. No, ya no a los chinos, chicos. Pero ¿sabes a quién sí? Se va a aplicar esto a los indígenas. ¿Dónde, profe? En las haciendas. Al igual que al chino lo contrataron para trabajar en haciendas de la costa, el enganche fue aplicado en haciendas costeras, haciendas andinas, pero también llegó a aplicarse en minas. En minas, sí, empresas mineras van a contratar a trabajadores, ¿no? Les van a adelantar sueldos, les van a ofrecer un trabajo aparentemente bien remunerado, pero sobreexplotado. Y bueno, después le van a ir descontando, por ejemplo, ¿no? Desayuno, almuerzo y cena, y también el hospedaje. Claro, también el hospedaje. Porque, chicos, no vayas a pensar que tú vas a la mina y luego en la noche vuelves a tu casa. La mina está muy alejada de la ciudad. Ah, profe, entiendo. Y al final, recuerden, la base de toda esta explotación es, la base de toda esta explotación, chicos, viene a ser el endeudamiento. En eso consiste el enganche. Espero que no se te vaya a olvidar de esto, por favor. Y bueno, también tenemos el sistema de las habilitaciones. Profe, una pregunta. ¿Qué cosas fueron las habilitaciones? Las habilitaciones, muchachos, fueron enganches caucheros. ¿Qué? Igualito que el enganche, solo que aplicado para el sistema del caucho. Esas son las llamadas habilitaciones. Ya, no te vayas a olvidar. Entonces, se puede decir que habían tres tipos de enganches: para haciendas, para minas y para la explotación de caucho en la Amazonía de nuestro país. Pero a ese sistema de explotación de caucho se le conocía como las habilitaciones. Ujú. Quiero que veas esta imagen. Fotografía también no perdida en la historia y que nos muestra cómo era el Perú, chicos, más o menos 120 años atrás. Miren, esto ocurrió en el Perú. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas aquí? A ver, ¿qué se observa? ¿Quiénes son ellos, chicos? A ver, identifícalos. ¿Quiénes son ellos? Aquí encontramos trabajadores tanto indígenas, andinos, como también nativos de la selva en una plantación de caucho. Bueno, esto es parte, ¿no? de la hacienda productora de caucho, allá en Loreto. Y miren, hay trabajadores andinos, ¿no? Los que están con sombreritos, y están los nativos. No son los mismos, chicos. Los que están con sombrero son aquellos a quienes se les firmó un contrato, se les ofreció un pago y al final se les fue endeudando. ¿Cómo se llamaban a ellos? Enganchados. ¿Pero cómo se llama el enganche para el caucho? Habilitación. Pero los nativos de la selva, estos son víctimas de qué? De este sistema abusivo llamado las correrías. ¿Qué son las correrías? Esto es una cacería, chicos. Hacendados peruanos, ¿qué es lo que hacían? O mejor dicho, estos hacendados o dueños, ¿no? de la explotación del caucho, ¿saben lo que hacían? Iban y cazaban a nativos de la selva, los terminaban persiguiendo, eh, al final los terminaban llevando a las plantaciones de caucho como si fueran esclavos,
con redes y todo, hasta utilizaban incluso dardos, esos dardos para cazar animales, para poder sedarlos, imagínate. Esto sí es un sistema de esclavitud, chicos. Hay una diferencia ahí, ¿no? Ambos son grupos explotados en lo mismo, en extraer caucho, pero el sistema de las habilitaciones se hace mediante un contrato de trabajo asalariado previo. En cambio, la correría es un sistema de explotación tomando en cuenta, ¿no?, la esclavitud de por medio. Así es. Profe, felizmente eso ocurría en la selva y en la zona andina. Felizmente todo eso es el Perú, chicos. Es el Perú del siglo XX y hay este tipo de explotación. Profe, pero en la costa no ocurría esto, ¿verdad? Bueno, en la costa no había ese tipo de explotación, pero en la costa también habían grupos explotados. De otra forma, obviamente. Estamos hablando de quién? Del sector obrero. Los obreros van a ser explotados aquí, chicos, en largas jornadas de trabajo. Van a trabajar en fábricas largas horas. ¿Cuántas horas crees que trabajaba en ese tiempo un obrero? A ver, chicos, dime, más o menos un promedio de horas que te parezca un exceso, ¿no? Un exceso razonable. Ya, 14 horas, muy bien, 14 horas. Entre 14 y 15 horas diarias trabajaban ellos. Imagínate 15 horas diarias. Imagínate nada más empezar tu trabajo a las 8 de la mañana. Empezar de 8 a 8 son 12 horas. A eso súmale 2 horas más hasta las 10 de la noche, ¿no? Hasta que regreses a tu casa, hasta que cenes, ¿no? Y no tienes tiempo para nada. Imagínate. Profe, qué estresante debe haber sido. Profe, pero eso, en ese tiempo los trabajadores habrán estado contentos los domingos, ¿no? Día de descanso. ¿Domingos? ¿Quién dice que los domingos descansaban? Aquí se trabajaba de domingo a sábado, chicos, todos los días. Claro, pero domingo le pagaban obviamente el doble, ¿no? No, 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 no. Aquí no había este tipo de beneficios. Aquí no había ningún beneficio laboral, chicos. Profe, ¿en serio? Sí. Pero al menos los sueldos son altos, ¿verdad, profe? ¿No? Los sueldos son bajísimos, chicos. Entonces, ese es el sistema en el cual se encuentra nuestro país, tanto en la costa, en la zona andina, como también en la Amazonía. Hay grupos explotados, la mayoría de peruanos, porque son peruanos obviamente todos ellos, son explotados. Y una pequeña minoría concentra el gran poder económico y también son los que se reparten, ¿no?, los cargos de gobierno en el aspecto político, ¿no? Ese es el sistema, ¿no?, de ese tiempo. Ahora, hay que recordar también la notable labor que viene teniendo en esos años este personaje. Yo sé que tú lo conoces, yo sé que tú lo conoces a este. ¿Quién es, profe? El apóstol de la muerte, chicos. Manuel González Prada. ¿Has escuchado alguna vez de Manuel González Prada? A ver, ¿conoces algo acerca de Prada? A ver, a ver, a ver, a ver. Nada. Manuel González Prada, chicos. Manuel González Prada. eh, hoy han hablado justamente en literatura. Muy bien, excelente. Ya sabes que es precursor de muchos movimientos literarios. Es autor, por ejemplo, de mayúsculas, minúsculas, exóticas, ¿no? Horas de lucha, ¿verdad? Incluso es autor también eh, del famoso discurso del Politeama que está en su famosa obra Páginas Libres, donde hay una pequeña frase, ¿te acuerdas? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, donde él critica sobre todo la participación, la mala, la pésima participación de la élite peruana durante el conflicto con Chile. Pero me interesa más que te aprendas la otra obra, Horas de Lucha. ¿Qué se te viene en la mente cuando piensas un poquito en esta obra, Horas de Lucha? ¿De qué tratará esa obra? A ver, Horas de Lucha, chicos. Esa obra trata sobre todo de la defensa de los trabajadores, de los obreros del Perú, ¿no? Y sobre todo en su lucha, se basa en la lucha del obrero por conquistar la ley de 8 horas de trabajo. Espero que no se te vaya a olvidar esto. Espero que no se te vaya a olvidar este punto, ¿sí? Esto trata de la conquista de las 8 horas de trabajo.
¿ya? No te vayas a olvidar de esto, por favor. ¿Mm? Y bueno, aquí debemos tener en cuenta nosotros un punto también importante. Prada organizó a los obreros en su lucha por las 8 horas de trabajo, chicos. Por ejemplo, Prada, Manuel González Prada, eh, terminó organizando al obrero gracias a la ideología anarquista que él aprendió de Europa. Recuerden, en Europa, como consecuencia de la segunda revolución industrial, fueron surgiendo ideologías obreras. El socialismo utópico, el socialismo científico, el anarquismo. Yo sé que se ha escuchado de esto en Historia Universal. Pues Prada toma en cuenta mucho la ideología anarquista y la termina uniendo a otra ideología, el sindicalismo. ¿Sí? La termina uniendo bastante al sindicalismo. Y así van haciendo el anarcosindicalismo, chicos. Ahí surge el llamado anarcosindicalismo. Y bueno, aquí aparecen algunos, miren, aquí aparecen algunos diarios que Prada promueve su circulación. Veamos los nombres, miren. Miren estos diarios, chicos. Miren el nombre del diario. La Protesta, principal diario de ese tiempo. El Oprimido, Plumadas de Libertad, El Paria. Miren, ahí están parte de los diarios, ¿no? Que circulaban en ese tiempo, ¿no? La Protesta es el diario más importante de la época. Ahora, la pregunta sería la siguiente. La pregunta sería la siguiente, chicos. Ese diario llamado La Protesta, El Oprimido, Las Parias, ¿saben lo que son los parias, no? ¿Conocen esto, chicos? En la antigua India habían castas, no sé si se acuerdan. La religión brahmánica establecía la división social en base a castas. Y justamente una de estas castas era el de los parias. Una de estas castas era el de los parias, no te vayas a olvidar. ¿Mm? Ahora, profe, una pregunta. Los parias, sí, los parias eran el sector, por ejemplo, que ni siquiera conformaba una casta. Los parias, muchachos, eran llamados justamente incastados, ¿no? Eran, claro, eran el sector más humillado, el más desprestigiado. Los parias, sobre todo, nacían de qué? De la relación entre personas de dos castas distintas. Por ejemplo, si tú eras un chatri en la India, un militar, y te unías, por ejemplo, te enamorabas de una vaisya, o sea, de una mujer libre de origen, por ejemplo, artesano, tu hijo nacía paria, porque el régimen de casta era un régimen cerrado. ¿Qué significa eso? Que tú eras miembro de una casta, nacías dentro de tu casta y deberías morir dentro de esta casta. ¿Me entiendes? Tú no podías, no había movilidad social, para que me entiendas. O sea, tú no podías pasar de una casta a otra. Eso estaba prohibido. ¿Lo sabes? ¿Sabes, muchachos? Todo esto va a reflejar en los títulos nada más de esos diarios que Prada consideraba al obrero como un paria, como un sector oprimido aquí, ¿no? También les había dicho que el principal diario de Prada es justamente La Protesta. Espero que no te olvides de este dato. Espero que no te olvides de este dato, por favor. La Protesta, chicos. Muy bien. Sigamos avanzando. Vamos por aquí, miren. Ahora nos tocaría hablar de los gobiernos de la República Aristocrática. Hablemos de los gobiernos. Hemos visto cómo estaba el Perú en ese tiempo, ahora hablemos de los gobiernos. En primer lugar, vamos a hablar de este personaje. Eduardo López de Romaña. Eduardo López de Romaña. Presidente del Perú entre el año 1899 y 1903. Terminado el gobierno de Nicolás de Piérola en 1899, se termina convocando a elecciones presidenciales. Ya estaba terminando el gobierno de Nicolás de Piérola y en las elecciones presidenciales de ese momento, eh, terminó siendo elegido como candidato de consenso por los dos partidos políticos que habían apoyado a Piérola. ¿Te acuerdas que Piérola había fundado el Partido Demócrata y que había llegado al poder tras derrocar a Cáceres con apoyo del Partido Civil? Pues ahora el Partido Civil y el Partido Demócrata fundado por Piérola llegaron a un acuerdo.
eran las elecciones presidenciales y ellos no podían perder el control del gobierno. Necesitaban ganar las elecciones. Así que decidieron elegir a un candidato, pero no debería ser ni un demócrata ni tampoco un civil. Era mejor elegir a un candidato de consenso, es decir, elegir a una figura que estuviese alejado de la política, pero tuviese gran prestigio social. Así que decidieron elegirlo a Eduardo López de Romaña, ingeniero, por cierto, ingeniero de alto prestigio, ¿no? Era muy reconocido, nunca se le había visto ningún tipo de escándalos. En la política era una persona que nunca había participado en ninguna campaña electoral para ningún cargo político y al final él acepta. Pues. Por eso es que él no es miembro ni del Partido Civil ni del Partido Demócrata, es un invitado a estas elecciones presidenciales y gana las elecciones. Triunfa en 1899 y se convierte en el primer presidente ingeniero del Perú. No te vayas a olvidar. Se convierte en el primer presidente ingeniero del Perú. Espero que no te olvides de esto. Primer presidente ingeniero, profe. Sí, primer presidente ingeniero del Perú, muchachos. Ahí está. ¿Ya? Ahora, una de las cosas que, por ejemplo, debemos tener presente también nosotros es durante su gobierno, el Congreso estaba totalmente dividido. Era un Congreso, por cierto, un Congreso bicameral. Nuestro Congreso actualmente, chicos, es unicameral. Hay una sola Cámara, la Cámara de los Congresistas, pero el Congreso de Eduardo López de Romaña era un Congreso que se caracterizaba por ser bicameral. Es decir, habían dos tipos de funcionarios, los senadores y los diputados. De repente tú has escuchado esto antes. Senadores, diputados, ¿no? De repente has escuchado acerca de ello. ¿Cuál es la función que cumplen los senadores? Crear leyes. Y los diputados, ¿qué hacían, profe? Aprobaban las leyes. ¿Me entiendes? Yo te hago una pregunta. ¿Cuál de los dos tiene mayor peso entonces en la política? ¿Los senadores o los diputados? Los senadores que crean leyes y que son en su mayoría miembros del Partido Demócrata, o los diputados que aprueban las leyes y que son en su mayoría miembros del Partido Civil. Ya, a ver, dime. Dime. A ver. Los que tienen obviamente mayor importancia son los diputados. ¿Por qué? Porque ellos, ¿de qué vale que los senadores demócratas, por ejemplo, creen, por ejemplo, 50 leyes y al final los diputados digan, ¿sabes qué? De estas 50 leyes ninguna la vamos a aprobar. ¿Entiendes? Tienen mayor importancia en la política. Y bueno, ¿en qué consiste la llamada revolución silenciosa? Lo que Eduardo López de Romaña tenía que hacer es recuperar nuevamente el control del gobierno en manos del Partido Civil. Para eso tenías que acabar con el poder que tenía, acabar con el poder que venía teniendo el Partido Demócrata. Así que, ¿qué hizo? Revolución silenciosa. Disolvió la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores en el Parlamento fue eliminada. Con esto prácticamente eliminó a la mayoría de miembros del Partido Demócrata, prácticamente dejando el control del Congreso, el control del gobierno en el Congreso, chicos, en manos del Partido Civil, en manos de los diputados. Así es. Esto, ¿qué genera? Que el Partido Civil se convierta en el partido político más importante en el gobierno en ese tiempo. Con esto, el Partido Civil recupera el control político del Estado. Espero que no se te olvide esto. A eso se llama revolución silenciosa, ¿no? Y bueno, también tenemos el caso de Augusto Durán. Entonces, ¿quién es Augusto Durán? Augusto Durán fue quien fundó el Partido Liberal. El Partido Liberal, sí, el Partido Liberal, un nuevo partido político se va formando en ese tiempo, el Partido Liberal. Y bueno, también debemos tomar en cuenta que por esos años termina llegando a nuestro país una empresa norteamericana, la Cerro de Pasco Mining Company, una empresa que llegó a la zona del Cerro de Pasco
y se dedicó, por ejemplo, a la explotación se dedicó a la explotación, chicos, de cobre. No te vayas a olvidar, se dedica a la explotación de cobre, sobre todo en estas minas de Cerro de Pasco. Ahora, debemos tener en cuenta nosotros que aquí encontramos problemas limítrofes. También en el gobierno de Eduardo López Romaña hay problemas limítrofes con dos países, con Ecuador y con Bolivia. El caso de Ecuador es un caso que se va a ir repitiendo durante mucho tiempo todavía. Los ecuatorianos siempre habían ambicionado tener mayor número de territorios, habían ambicionado tener territorios de nuestro país, territorios del norte del Perú. Eh, y en este tiempo, un grupo de ecuatorianos estaba incursionando, ¿no?, en territorio peruano. Así que la reacción del Perú inmediatamente fue tratar de expulsar a estos ecuatorianos de este punto. ¿Sí? Tratar de expulsar a los ecuatorianos de este punto. Y bueno, debemos tener en cuenta nosotros, por ejemplo, debemos tomar en cuenta que aquí se termina firmando eh, un pequeño arbitraje, es decir, un acuerdo entre Perú y Ecuador. Para evitar, ¿no?, los enfrentamientos armados, se terminó estableciendo que el rey de España debería solucionar esto, debería ser una especie de árbitro, ¿no? Y encargarse de solucionar eh, este problema diplomático con Ecuador y evitar una agresión militar entre ambos países. Así es, España entonces es una especie de árbitro intermediario. Y bueno, debemos también tomar en cuenta nosotros lo siguiente, chicos. Mira, hablemos ahora de qué, de Bolivia. Con Bolivia también habían problemas limítrofes. Es por eso que decidimos firmar un tratado limítrofe con Bolivia. Ese fue el tratado Osma-Villazón. Se delimitó toda la frontera terrestre. El problema es que compartíamos no solamente espacio terrestre en nuestros límites, sino también compartíamos qué cosa, chicos. A ver, ¿qué cosa compartimos? A ver. Lago. El lago Titicaca, chicos. El lago Titicaca. Ujú. Ya no te vayas a olvidar de este punto, por favor. Ujú. Entonces, como todavía faltaba delimitar la frontera entre Perú y Bolivia por el lago Titicaca, se trató de llegar a acuerdos, nuevos acuerdos, con Bolivia en los siguientes gobiernos. Por eso es que el Tratado Osma-Villazón no selló de forma definitiva, no selló de forma definitiva la frontera entre Perú y Bolivia, ¿ya? Por ese motivo. Muy bien. Y bueno, también debemos recordar algo, chicos. Miren por aquí. Esta es la zona, ¿no?, de demarcación del tratado, ¿no?, Osma-Villazón. Creo que te das cuenta, miren, toda esta zona de aquí. La frontera fue delimitada y se estableció que en río Suches, ¿sí?, en río Suches, en parte de su cuenca, sería también un río limítrofe entre Perú y Bolivia. ¿Mm? Y bueno, por otro lado, también esta imagen nos ayuda a comprender un poco cuál era la situación. ¿Quiénes son? Así es. Profe, una pregunta. Ujú. No te vayas a olvidar de esto, por favor. No te vayas a olvidar de esto. Ujú. Eh, la empresa Cerro de Pasco Mining Company contrataba a trabajadores andinos, ujú, para que laboren, chicos, en las empresas mineras. Ahora, profe, ¿les pagaba? Sí les pagaba. Era un contrato de trabajo, ujú, era un contrato de trabajo donde se establecían 3 años de labor, pero al final estos trabajadores quedaban laborando 8, 10 años hasta que terminen, hasta que terminen de pagar la deuda. No te vayas a olvidar de esto. Muy bien, sigamos avanzando, muchachos. Miren por aquí. También en el gobierno de Eduardo López de Romaña se impulsó bastante la colonización
La selva debería ser colonizada. Es por eso, muchachos, ¿m? Es por eso, mira, escucha bien esto, por favor, como la selva tendría que ser colonizada, se enviaron varias expediciones. Habían personas, sobre todo exmilitares, ¿no? Y algunos aventureros que apostaban, por ejemplo, ¿no? Por este tipo de expediciones. La idea era colonizar nuevos territorios, ir conociendo la Amazonía, ¿no? De mejor manera. Por ejemplo, una de las expediciones más notables en ese tiempo es la del coronel Pedro Portillo, que entre el año 1901 y 1904 exploró los territorios, lo que hoy conocemos como Amazonas, Ucayali y Loreto. Otro teniente también del ejército, Numa Pompilium León, profe, esto parece un nombre romano de la antigüedad, sí, sus padres le gustaba, parece bastante de historia romana, le pusieron este nombre. Este teniente, apellidado León, exploró los territorios de Loreto, descubriendo zonas, sobre todo, o plantaciones de caucho, y eso fue muy, muy atractivo para nuestra economía. Y bueno, también hay otro personaje que es Manuel Mesones Muro. Curioso, curioso porque hay una carretera que lleva su nombre, Mesones Muro. Justamente la carretera que hoy lleva su nombre atraviesa el, el Paso Abra, ¿no? Que justamente él descubrió en su momento. Así es. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta, chicos, que por esos años se estableció una soberanía de Madre de Dios. Madre de Dios formaba parte de la zona de Ucayali en ese tiempo, ¿no? Y por lo tanto se termina creando el departamento de Madre de Dios. Se le otorga soberanía a esta zona. ¿Mm? Bueno, debemos también tomar en cuenta de que se termina viendo obligado el Estado peruano a fundar aquí una ciudad y un puerto. Justamente a esta ciudad se le llama Puerto Maldonado. Profe, una pregunta, ¿y por qué se ve obligado? Lo que pasa es que en esos años, chicos, para esos años había mucho peligro, sobre todo de los empresarios caucheros, tanto de Bolivia como del Perú, que ambicionaban tomar control de la selva. Por lo tanto, debería sellarse muy pronto la frontera con Brasil y con Bolivia, al igual que con Ecuador y Colombia, para evitar las incursiones a nuestro territorio. Y había muchas expediciones también de Brasil y de Bolivia, militares también de estos lugares que llegaban a explorar nuestro territorio. Y hubieron varios enfrentamientos, tiroteos entre peruanos, ¿no? Y peruanos y brasileños. Por eso es que la selva era una zona ahora preocupante. Profe, pero eso siempre había sido, ¿sí? No, no, no siempre, chicos. La selva nunca estuvo en la importancia de nuestra historia. Recién, por primera vez, la selva se vuelve atrayente cuando se descubre el caucho, ¿no? Recién ahí se ve, ¿no? La intención de tratar de demarcar la frontera, delimitar la frontera de la Amazonía. Ujú. Y bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta que el gobierno de Eduardo López de Romaña terminó promulgando, chicos, códigos. Profe, ¿qué código? Miren, terminó promulgando el código de minería, el código de agricultura o el código de agua, como también se le conoce, y el código de comercio. A ver, te explico un poquito esto. Cuando yo te hablo de código de minería, aquí se termina legalizando el enganche minero. Escúchame bien, se legaliza el enganche minero, chicos. ¿Se legaliza el enganche minero? Sí. Recuerda que esto antes era una práctica ilegal que se terminaba desarrollando y prácticamente no, como consideraba un sistema de explotación no permitido, muy pocas empresas terminaban realizando esto. La pregunta es, ¿por qué el gobierno de Eduardo López de Romaña por qué el gobierno de Eduardo López de Romaña entonces termina estableciendo esto? A ver, ¿por qué? ¿A qué se debe? Fácil, pues chicos. El gobierno de Eduardo López de Romaña establece esto debido a que llega la empresa norteamericana Cerro de Pasco Mining Company. Y la idea era
que esta empresa se quede muchos años explotando los minerales en el Perú. La idea era atraer a este tipo de inversiones. Y una de las maneras en cómo ibas a atraer a estas inversiones era justamente a través de qué? Justamente a través de permitirle la explotación de la mano de obra barata en nuestro país. Ahí está. Y bueno, en perjuicio obviamente de las comunidades indígenas. Y bueno, también tenemos la llamada ley de agua. En el Código de Agua o Código de Agricultura se estableció la ley de agua. La ley de agua señalaba lo siguiente. La ley de agua señalaba lo siguiente. El Estado era el encargado de repartir el agua. El Estado era el encargado de repartir el agua. El Estado peruano lo que terminaba realizando era un reparto del agua. ¿Cómo repartir el agua? Según la necesidad de las personas. En eso se basaba la ley. La ley decía, por lo tanto, si tienes mayor cantidad de tierras, mereces tener una mayor cantidad de agua. Mira, mereces tener una mayor cantidad de agua. Espero que no se te olvide ese punto. Espero que no se te olvide ese punto. Bueno, también tenemos el Código de Comercio, donde termina sobre todo el gobierno reduciendo los aranceles a los productos ingleses en su mayoría, para así facilitar, ¿no?, la venta, ¿no?, y la inversión en nuestra economía. Y bueno, sigamos avanzando, muchachos. Miren por aquí. También durante estos años, Eduardo López de Romaña terminó fundando la Escuela Nacional de Agricultura, que hoy en día recibe el nombre de, hoy en día, chicos, recibe el nombre de Universidad Nacional Agraria La Molina. No te vayas a olvidar. Hoy se denomina así. Y bueno, durante este tiempo también se funda un diario muy importante, el diario La Prensa, un diario que va a tener varios años de circulación todavía en nuestro país, y que en un comienzo, el diario La Prensa sobre todo tenía una orientación a favor del Partido Demócrata, el partido que había fundado Pierola. Y la idea de este diario era generar la oposición política al gobierno de López de Román. Profe, ¿por qué una oposición? Lo que pasa es que, recuerda, la revolución silenciosa le había quitado cierto poder a los demócratas y ahora lo que querían era presionar con críticas al gobierno de López de Román. Así es. Y bueno, durante ese tiempo también se inaugura en 1903 el hipódromo de Santa Beatriz. Actualmente esta zona se le conoce como el Campo de Marte, no te olvides. Hoy en la actualidad a esto se le conoce como Campo de Marte. Espero que no te olvides de esto, por favor. Espero que no te olvides de esto. Muy bien. Ahí está. Campo de Marte. Listo. Sigamos, muchachos. Miren por aquí. ¿Quién es el profe? Eduardo López de Romaña. Terminaba el gobierno de López de Romaña y se convocaba a elecciones. En esas elecciones convocadas en 1903 salió vencedor Manuel Candamo. No te vayas a olvidar, ¿ah? Salió vencedor Manuel Candamo. Él va a gobernar nuestro país de 1903 a 1904. De 1903 a 1904, chicos. ¿Qué, profe? Solamente un año. Bueno, y eso, unos meses nada más. 7 mesecitos en gobierno. Profe, ¿por qué? Bueno, él nos representó al Partido Civil, era un político, ¿no?, de bastante trayectoria en el Partido Civil. Era el hacendado más rico del Perú, no te olvides. El problema es que así como tenía mucho dinero, mucha riqueza, mucha fortuna, también tenía muchos años. Tenía una avanzada edad, chicos. Y eso era un problema, pues. No sé si tú te acuerdas cuando el expresidente Pedro Pablo Kuczynski asumió el cargo de la presidencia. ¿Qué decía la gente? No, este viejito se va a morir. Decían, ¿no? Bueno, decían eso. Y no se murió. Pero Manuel Candamo, que no tenía tantos años, ¿no?, como de repente, ¿no?, la avanzada edad que venía teniendo el expresidente Kuczynski, a quien estamos comparando, sí se muere.
bordeaba, ¿no?, cerca de los 60 años, cuando una enfermedad termina agravando su salud, ¿no? Por su avanzada edad se complica la situación y fallece. Es así como terminaba este gobierno. Él tenía un proyecto de construir líneas ferroviarias de forma longitudinal y de forma transversal, o sea, de norte a sur y de este a oeste. Comunicar el Perú en ese sentido. Era su idea. Su proyecto quedó estancado, obviamente, ante su muerte. Y eso generó una crisis en el Partido Civil. El Partido Civil ahora tendría que decidir quién iba a ser su nuevo candidato a la presidencia. Un gobierno provisorio convocaría elecciones en 1904 y el Partido Civil tenía que ganar sí o sí estas elecciones. No les convenía a ellos lanzar un candidato de avanzada edad porque la gente no lo compararía con Manuel Candamo y no votaría con él. Tenían que lanzar la candidatura de un jovencito, de un muchacho. Es por eso que el Partido Civil decide buscar apoyo en la juventud del Partido Civil. Habían dos grupos, ¿no? Los de gran trayectoria, los políticos de gran trayectoria y avanzada edad, y los jóvenes, ¿no?, los muchachos. Y habían dos muchachos que podían ser, cualquiera de los dos podía ser un buen candidato en este tiempo. Se debía decidir cuál de los dos. Uno de ellos era Augusto B. Leguía, Augusto Bernardino Leguía, y el otro es un rico hacendado de Cañete, y el otro era José Pardo y Barrera. José Pardo y Barrera. ¿Te suena el apellido Pardo? José Pardo y Barrera. ¿Te suena? Hemos hablado ya en la historia de al menos de un Pardo, ¿no? Que hemos mencionado a otro más. Ah, ya, muy bien, Ramos, claro. Pardo y Aliaga, ¿no? Eso es literatura, ¿no? Felipe Pardo y Aliaga, pues, fue su abuelo, un escritor, autor de la obra Un viaje, por ejemplo, que hablaba del niño Goyito, ¿te acuerdas de un cuarentón que preparaba su viaje para Chile? ¿Te acuerdas o no? ¿Ya? Eso, muy bien, ya está. Pero no solamente hay que acordarnos de su abuelo, sino también de su padre. Y su padre es más importante que su abuelo. ¿Quién era su padre, profe? Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Pardo y Lavalle, chicos. Pregunta, Manuel Pardo y Lavalle, muy bien, Cruz. ¿Qué había hecho su padre? ¿Te acuerdas? Profe, él había dirigido un grupo llamado los Hijos del País, ¿no? Sí, la Sociedad de Consignatarios Nacionales. ¿Te acuerdas aquel grupo de hacendados que invirtieron en el negocio del guano? Aquellos que a partir del segundo gobierno de Castilla comercializaron el guano del Perú, pero que después, en tiempos de Balta, con la firma del contrato Dreyfus, se vieron afectados porque el contrato Dreyfus establecía el monopolio a favor de la casa Dreyfus, una casa francesa, y les quitó prácticamente el negocio del guano a ellos. Molestos, ¿qué hicieron? Fundaron el Partido Civil. Su padre había sido el fundador del Partido Civil. Y qué casualidad, ¿no? Su hijo ahora es miembro del Partido Civil. Profe, su padre supongo que en ese tiempo estaba bien orgulloso de su hijo, ¿no? Porque había seguido los pasos. Chicos, ¿te has olvidado? A su padre lo asesinaron. ¿Te has olvidado? ¿Te acuerdas que su padre le bajó el presupuesto al ejército cuando fue presidente? Terminó dando de baja a muchos oficiales. Y por eso es que unos años después de terminado su gobierno, cuando él salía del Congreso, en la puerta del Congreso, hoy el Museo de la Santa Inquisición, le da un sargento. Pero bueno, ¿no? Entonces el apellido Pardo le ayudó mucho a José Pardo y Barreda a postular como candidato. Sí, como candidato, chicos. No te vayas a olvidar de esto, por favor. Así es. Le ayudó mucho a postular como candidato a la presidencia. No te vayas a olvidar de esto, por favor. ¿Ya? No te vayas a olvidar de esto. Muy bien, sigamos avanzando, muchachos. Sigamos avanzando. A ver, por aquí. Del presidente Manuel Candamo. Y ahora aparece la figura de este personaje notable, ¿no? José Pardo y Barreda, quien postula en las elecciones de 1904. Su apellido le ayudó a ganar la presidencia, no te vayas a olvidar. Su apellido le ayuda a ganar la presidencia. Ahí está.
venció en elecciones presidenciales, no te vayas a olvidar, venció en elecciones presidenciales, ahí está. Y su gabinete, ¿no? Su primer gabinete, porque tuvo varios gabinetes, fue presidido por Augusto B. Leguía. ¿Te acuerdas el otro jovencito? Que entre ellos dos se iba a elegir quién iba a ser el candidato del Partido Civil en las elecciones presidenciales de 1904, pues lo ayudó como presidente eh, de su gabinete de ministros. Espero que no te vayas a olvidar de esto, ¿ya? Espero que no te olvides de esto. Muy bien. ¿Qué otra cosa debemos tomar en cuenta nosotros, chicos? Por ejemplo, debemos también tomar en cuenta ujú, eh, que su segundo gabinete, el segundo gabinete, va a ser más corto y de menor importancia que este, porque en este primer gabinete, miren las figuras que van a encontrarse. Por ejemplo, el ministro de Trabajo, José Matías Manzanilla. Él promovió la construcción, chicos, de una especie de residencial para los obreros, aquí en la frontera con la Victoria y el Agustino. No sé si conoces tú Manzanilla, Manzanilla 1, Manzanilla 2. Todo ese complejo habitacional para obreros lo promovió él durante su gobierno. Así es. Y bueno, por otro lado, debemos también tomar en cuenta, miren, este es su gabinete. Ya te he dicho, uno de los personajes que destaca, sobre todo en su gabinete, ahí está, miren, un recuerdo de ese tiempo, ¿no? Ahí tenemos el presidente, José Pardo. Tenemos al coronel Pedro Núñez, que es el ministro de Guerra y Marina de ese tiempo. Tenemos también al ministro de Gobierno, ¿no? Y Policía, Eulogio Romero. Y tenemos, miren, a Javier Prado y Ugarteche. Javier Prado y Ugarteche, hombre notable, porque fue ministro de las Relaciones Exteriores. Espero que no te olvides de este personaje, por favor. Fue ministro de Relaciones Exteriores. Ya, no te vayas a olvidar de él. ¿Mm? Muy bien, sigamos avanzando, muchachos. Sigamos avanzando. Por otro lado, también debemos tener presente nosotros al llamado ministro de Justicia, Jorge Polar, ¿no? Y a un ingeniero que llegó a ser ministro de Fomento, José Balta, hijo del expresidente José Balta, que murió asesinado por la rebelión de los hermanos Gutiérrez cuando terminaba el primer militarismo, chicos. Así es. Son personajes notables, ¿no? Dentro de este gabinete, este es el primer gabinete que tiene Pardo. Ahora, Pardo va a tratar de vender mucho su apellido. Pardo va a recordarles a todos, ¿no? Quién fue su padre y quién fue su abuelo. Su abuelo escribió un libro que se llama Frutos de la Educación, chicos, donde él señalaba a través de un gran ensayo que la educación era el pilar por el cual se iba a sostener, ¿no? La política peruana. Y bueno, ese fue el caso de su abuelo. Y su padre terminó dando la ley de educación gratuita y obligatoria para nivel primaria, primer y segundo grado para varones y mujeres, recuerdo. Eso es lo que hizo su padre. Ya, por otro lado, también debemos tomar en cuenta, chicos, que se estableció en este tiempo un reglamento de instrucción pública, es decir, nuevamente se establecieron leyes para normar la educación del país. No te vayas a olvidar de esto. Y bueno, por otro lado también se terminó estableciendo la creación de la Escuela Normal de Varones. ¿Qué es una escuela normal de varones? A ver, ¿a qué se llama Escuela Normal de Varones, chicos? Las escuelas normales tienen como función, tienen como principal función, chicos, formar docentes, formar profesores, ¿no? En ese tiempo todavía, ¿no? El magisterio, ¿no? Estaba repleto de varones, no había, ¿no? Una notable presencia de mujeres en este lugar. Y bueno, también era importante recordar que José Pardo creó más de 1000 colegios, chicos, su gobierno. ¿Qué profe? ¿Tanto? Sí, más de 1000 colegios en todo el Perú.
Se llamaban escuelas en ese tiempo, ¿no? Centros educativos, imagínate, una gran cantidad de centros educativos de nivel primario, porque él decretó la ley de educación primaria gratuita y obligatoria para todos los niveles, para varones y mujeres, para ambos. Y solamente hubo un gobierno que terminó superando el número de centros educativos que creó este personaje. Profe, ¿de quién está hablando? Estoy hablando, chicos, de Fujimori. Fujimori creó más colegios que cualquier otro gobierno, ¿no? Así es. Y bueno, también decidió él crear las escuelas nocturnas, chicos. La pregunta es, ¿la escuela nocturna? ¿Estudian en una escuela nocturna? A ver, ¿quiénes son los que estudian en una escuela nocturna, chicos? A ver, a ver, a ver. En una escuela nocturna, aquellas personas que durante el día no pueden estudiar. ¿Por qué? Porque trabajan, pues. Entonces, chicos, ¿de quién estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Dime. Dime, dime, dime. Los obreros. Estas escuelas nocturnas fueron creadas justamente para permitirle al obrero estudiar, culminar sus estudios escolares. Y también se crearon también la Escuela de Artes y Oficios. La Escuela de Artes y Oficios era un centro donde se iba a formar sobre todo a técnicos. No te vayas a olvidar, la idea era formar técnicos aquí. Ahora, aquí lo más importante, y hay que decirlo, lo más importante, chicos, es sobre todo tener en cuenta que el presidente José Pardo donó su casa, una casa hacienda, no cualquier casa, una casa hacienda, para construir la Escuela de Artes y Oficios, su sede. Y eso está aquí en la avenida Grau. Tú te bajas en la avenida Andahuaylas, ¿no? Avenida Grau, y ahí vas a ver casi al frente de, ¿no? Casi al frente de lo que es eh, la Facultad de Medicina de San Marcos, vas a ver un edificio amarillo con blanco, que dice, ¿no? Instituto Nacional Tecnológico Superior José Pardo, o lleva el nombre del presidente de esos años, pero eso fue la sede de la Escuela de Artes y Oficios en ese tiempo. La idea era, sobre todo, generar un grupo de personas con un grado, ¿no? de habilidades, sobre todo eh, en la producción de recursos, ¿no? Sobre todo textiles, mecánica, por ejemplo, ¿no? Recuerden todo lo que involucraba, ¿no? Actividades ligadas a la segunda revolución industrial. Y bueno, profe, ¿qué hace ese barco ahí? Lo que pasa es que en ese tiempo adquirimos este crucero. Este barco, ¿no? Eh, que en verdad era un crucero que luego fue mejorado, transformado para vendernos a nosotros, se llamó Miguel Grau. Y también se adquirió otro que se llamaba Francisco Bolognesi, para recordar a los héroes más grandes, tanto de la Marina como del Ejército, en nuestro país. Bueno, por otro lado, también debemos tomar en cuenta que el gobierno de Pardo llevó a cabo una serie de obras que resaltaban el patriotismo peruano. Yo sé que tú conoces de repente esta plaza. ¿Conoces esta plaza o no? A ver, yo sé que tú has andado por aquí, ¿no? Ha cambiado algo, ¿no? Obviamente, pero la plaza es la misma. Se llama Plaza Bolognesi. Pero quiero que veas la estatua de Bolognesi. Esta es la primera estatua que se colocó aquí, ¿no? No es la Plaza San Martín, es la Plaza Bolognesi. Pero eso no parece al Bolognesi que yo conozco. Sí, hubo un cambio. Miren, esta es la estatua que inicialmente se colocó aquí. La de un Bolognesi, que tú puedes darte cuenta, herido, una bala chilena en el pecho, a punto de caer desmoronado, y junto a su cuerpo la bandera del Perú. Tú veías esta estatua y recordabas que habías perdido la guerra con Chile. Hubo muchas críticas, ¿no? Oh, ¿por cómo vas a colocar una estatua de un héroe peruano herido, ¿no? Y por eso es que pidieron que se termine, por ejemplo, pidieron que se termine
cambiando la estatua y se cambió por la que actualmente está. Es esta. Ujú. Esa es la estatua de un Bolognesi glorioso. Ahí está. Ya no te vayas a olvidar de esto. Ya, importante tomar en cuenta. Bueno, también debemos tomar en cuenta que durante el gobierno de Pardo se terminó impulsando, chicos, el movimiento obrero. ¿Movimiento obrero? Sí. Aquí se termina impulsando el movimiento obrero. No te vayas a olvidar, no te vayas a olvidar que aquí se termina, por ejemplo, creando o estableciendo, ¿no?, la Federación de Panaderos Estrella del Perú. No te vayas a olvidar. Sí, aquí se termina estableciendo la creación de la Federación de Panaderos Estrella del Perú. Era un movimiento obrero, un grupo de obreros que reclamaron por primera vez la ley de 8 horas de trabajo. Fueron los primeros en solicitar al gobierno peruano la ley de 8 horas de trabajo. El ministro de Trabajo, que ya lo conocemos, José Matías Manzanilla, no salió a calmar al movimiento obrero, exigía esta reforma social. ¿Mm? Trataron de calmar al movimiento obrero y le dijo, hemos escuchado sus reclamos y es por eso que hemos decidido nosotros crear o decretar a favor de ustedes, ¿no?, el proyecto Manzanilla. ¿Qué cosa era el proyecto Manzanilla, chicos? El proyecto Manzanilla no era otra cosa que una serie de investigaciones que el gobierno iba a hacer para evaluar si en verdad el obrero necesita o no una reducción de la jornada de trabajo. Chicos, saca la lógica, nada más 14 horas trabajando diariamente, ¿no? Y todavía tienen que hacer un estudio para determinar eso. Al final, simplemente fue esto una artimaña por parte del gobierno para calmar al movimiento obrero. Al final, el movimiento obrero se calmó esperando la respuesta del gobierno, pasó el tiempo, acabó el gobierno de Pardo y no hubo ninguna reforma a favor del obrero. Por eso que los obreros van a todavía mantenerse en pie más adelante exigiendo la jornada digna de 8 horas de trabajo. Pero fue una pregunta, ¿y cuáles son las obras, por ejemplo, que se terminaban realizando durante este tiempo? Una obra importante, ¿no?, para resaltar sobre todo el patriotismo fue la construcción de este lugar. Profe, ¿de qué lugar estamos hablando? A ver, ¿de qué lugar estamos hablando? ¿No conoces esto? No me digas que no has andado por aquí, ¿eh? ¿Qué es eso, profe? Es el Agustino. ¿Qué? Sí, es el Agustino. Uno de los cementerios más grandes se encuentra ahí en una zona colindante al Agustino, con Cercado de Lima. No, ¿cómo se llama, profe, esto? El presbítero maestro. Ujú. Sí, muy bien, Toledo, excelente. Claro, recuerda aquí un dato muy importante, chicos. Recuerda, un dato muy importante aquí sería, claro, ¿te acuerdas en tercer año cuando te mandé a hacer tu trabajo ahí, no, nunca expusiste Toledo? ¿Te acuerdas o no? Muy bien. Ujú. No me debes esa exposición, ¿ah? Muy bien. A ver. Ah, no, sí expusiste. Ah, me equivoqué, me equivoqué. Muy bien. Aquí se crean dos cosas, chicos. Esta es la cripta de los héroes y también se crea el panteón de los próceres. Se trata de hacer un monumento tipo un museo, para que me entiendas, para conmemorar la participación de los héroes que lucharon en la Guerra del Pacífico. Los restos de Grau, de Bolognesi, por ejemplo, fueron llevados a este lugar. Así es. Ya, espero que no se te olvide de esto, por favor. Espero que no se te olvide esto. ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué más? Por otro lado, también, chicos, debemos tener en cuenta, miren esta otra imagen. Este es el Panteón de los Próceres. Ujú. También puedes visitarlo, pero el gobierno del presidente Pardo también tuvo problemas con Ecuador y tuvo problemas con Chile. Hay problemas con el Ecuador y hay problemas con Chile. Bueno, el problema con Chile es que Chile no estaba de acuerdo con todavía aplicar eh, el plebiscito en Tacna y Arica.
Chile todavía no aplicaba el plebiscito en Tacna y Arica, chicos. Y esto era bastante preocupante, era muy preocupante para nosotros, claro. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de problemas con el Ecuador, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Con Ecuador ya había antes habido un incidente, ecuatorianos habían invadido la zona norte, los peruanos habían reaccionado, y nuevamente ahora Ecuador, un grupo de militares y de civiles ecuatorianos, trataron de invadir el norte del Perú por la zona del río Napo. Los peruanos terminamos enfrentando a esos ecuatorianos, tratando de expulsarlos. El rey de España no solucionaba los problemas como se había esperado, y al final los enfrentamientos generaron el llamado incidente de Torres Causán. No te vayas a olvidar de esto. Hasta que llegó un comisario enviado por el rey de España, un comisario llamado Ramón Menéndez, quien trató de conciliar la situación, puso cese al fuego, reunió a los dirigentes tanto peruanos y ecuatorianos para poder conciliar esto. Se estableció que esos eran territorios peruanos y que Ecuador no tenía la potestad de poder cruzar la frontera y tomar. Ecuador dijo, pero si no hay frontera, y era algo cierto, no había frontera. Por eso es que deberían encargarse los siguientes gobiernos en establecer la frontera entre Perú y bueno, del Perú con sus países vecinos, ¿no? Así es, chicos. Entonces, toda esta serie de cosas han ocurrido, por ejemplo, en tiempos del presidente Pardo, y bueno, ¿no? Llega el año de 1908, en ese año se convocan elecciones, y en esas elecciones, ¿no? Va a salir vencedor Augusto B. Leguía, el nuevo candidato. Pero todavía antes de que él asuma el cargo de presidente, en los últimos años, en los últimos días del gobierno de Pardo, podemos señalar de que se vivió una especie de tranquilidad política. El Partido Civil sabía muy bien que seguiría en el poder, y aquí se terminaron estableciendo también algunas obras que te había dicho, ¿no? La adquisición de los cruceros, ¿no? La creación de esta plaza, ya conocemos la Plaza Bolognesi, pero también empezó a circular por primera vez en nuestro país, chicos, el tranvía de Lima. Lima Chorrillos era solamente el tramo, ¿no? Que el tranvía terminaba recorriendo. Aquí tenemos justamente la fotografía del tranvía y fotografías de ese momento, ¿no? El momento en el que se inaugura la Plaza Bolognesi, miren, y el momento también en el cual se quita esta estatua y se la reemplaza por la estatua del Bolognesi que actualmente tenemos. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó con la estatua de Bolognesi? De ese Bolognesi herido. ¿Se fundió? ¿Qué pasó, profesor? Todavía lo tenemos. ¿Dónde está? En el Real Felipe. Sí, en la fortaleza del Real Felipe se encuentra la estatua del Bolognesi herido. Así es. Muy bien, chicos. Entonces, con esto terminamos, ¿no? La parte teórica. Vamos a pasar a la parte práctica. Sí, tenemos una serie de preguntas. A ver, bueno, después de tiempo van a volver a participar ustedes. Entonces, aquí, a ver. Uno dice, ayúdanos con la clave, por favor, me dice, indique qué concepto sobre la república aristocrática es el más adecuado. A ver, ¿qué marcarías tú? ¿Cuál sería el concepto más adecuado para la república aristocrática? A ver. mm, Está fácil, ¿ah? Está fácil. Ya, muy bien, por ahí me dicen la D. La D o la C, chicos. Pero puede ser cualquiera de las dos. No, 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 no. La respuesta aquí es la D. ¿Por qué no puede ser la C? Porque aquel periodo donde el Partido Civil gobernó, controló la política y redujo la burocracia militar, ese periodo tiene otro nombre. ¿Sabes cómo se le llama? Ese periodo, chicos, se le llama primer civilismo. Primer civilismo, ¿ya? La C tiene que ver con el primer civilismo. Muy bien, sigamos. Pregunta número 2 dice, observe la imagen y responda correctamente.
A ver, ya está. No hubo agroexportación en la costa norte. A ver, ¿qué dices tú? ¿Cómo que no? Miren, todas estas haciendas productoras de caña de azúcar. ¿Cómo que no? Falso. ¿Ah? Ujú. A ver, establecimiento a favor de la clase media, producción lanera en la zona sur, ya, presencia de capitales extranjeros, ¿mm? A ver, ¿hay capitales extranjeros que se ven aquí? Sí, ¿no? El enclave norteamericano. Ujú. La producción lanera en la Sierra Sur, claro que hay producción lanera en la Sierra Sur. Ah, ya, ya chicos, muy bien. Aquí vamos a dar como respuesta aquí doble respuesta, ¿no? Estas dos serían las respuestas aquí, ¿ya? Claro, todavía no hay un establecimiento, aquí debe ser establecimiento de la clase media, todavía no existe esto. La clase media aparece en el oncenio de Leguía. La clase media es aquel sector que está conformado por comerciantes y por profesionales. Aquí todavía no aparece. La A es falsa y la C y la D son verdaderas, ¿no? Sí hay producción de lana en la Sierra Sur y hay obviamente presencia de capitales extranjeros también. Muy bien. Vamos con la pregunta 3. Dice, no se encuentra relacionado al periodo de la República Aristocrática. A ver, dime. No se encuentra relacionado a la etapa de la República Aristocrática. Ujú. A ver. Ah, capital británico y norteamericano fueron fundamentales en este periodo. Los grandes hacendados fueron el sector más poderoso de la oligarquía nacional. El movimiento obrero fue creciendo en organización y derechos obtenidos. El Partido Civil fue, eh, el Partido Civil fue, fue monolítico, eh, sin grietas en su organización o lucha de sus líderes. ¿Ya? Ujú. A ver qué marcamos aquí, chicos. Aquí la respuesta es la de cuando fallece Manuel Candamo, empieza una pequeña discusión y un rompimiento del Partido Civil. Jóvenes versus los políticos no de antaño, ¿no? Los políticos mayores. Entonces, no es que no haya grietas, sí hay una grieta, hay una fisura, ¿no? Hay una diferencia entre los miembros del Partido Civil. ¿Mm? Cuatro. Ya, para ustedes esto, chicos, dice, indiquen la secuencia correcta de enunciados verdaderos o falsos según corresponde. A ver, a ver. Ya, vamos, vamos. ¿Qué marcamos, chicos? El enganche con ese nombre se aplicó a la selva, no. Se aplicó en minas y en haciendas, pero no en caucho. Se llamaría habilitaciones. Si te dijeran habilitaciones, sí podría ser la 3. Ujú. Ahora, la 2 no puede ser porque ese diario, La Protesta, no tenía ideología socialista. Su ideología era anarcosindicalismo, no te vayas a olvidar. Su ideología era anarcosindicalismo. Ya, no te vayas a olvidar de eso, por favor. Ya, muy bien. Entonces la respuesta sería verdadero, falso, falso. La respuesta sería la B, la única, ¿no? Ujú. Vamos chicos, vamos, no se duerman, vamos. 5. Eduardo López de Romaña tomó el mando de la República el 8 de septiembre de 1899.
Carlos de Pierola, hermano del caudillo demócrata, fue presidente de la Cámara de Diputados, mientras que Manuel Candamo, un líder civilista, presidió el Senado. Esta división respondería al predominio de los demócratas en la Cámara de Diputados y de los civilistas en la Cámara de Senado. Sin embargo, las diferencias se tradujeron rápidamente en el pase de los demócratas a la oposición. El López de Romaña constituyó su gabinete casi exclusivamente con civilistas, a lo que la mayoría de demócratas, como la Cámara de Diputados, contestó censurándolos. Ya se produjeron encendidas polémicas parlamentarias acerca de la obligación de dimitir o no de parte de los ministros censurados. Esta lucha entre los dos partidos más importantes no se daba solo en el Congreso, sino también en el ámbito de las elecciones municipales. En 1901 triunfó en Lima la candidatura del civil Federico Helguera, muy bien, consiguió derrotar nada menos que al expresidente Nicolás de Pierola, quien en un momento de pésimo anunció su retiro de la política. La situación descrita en el texto anterior, podemos concluir correctamente que, a ver, ¿qué marcamos aquí, chicos? ¿Qué se puede concluir? A ver, concluir es como inferir, ¿no? Te dan, por ejemplo, te dan una idea A, una idea B y luego te piden que tú saques una idea C. A ver, ¿qué marcamos ahí, chicos? La A, pues, chicos, que podemos concluir que en la política las alianzas son coyunturales. ¿Qué significa? Que son momentáneas, ¿no? Que no son para siempre, ¿no? Porque dos partidos que eran aliados luego se terminaron convirtiendo en grupos de oposición dentro del gobierno, ¿no? Y eso es lo que se manifiesta en la lectura. Muy bien, pregunta número 6. La ley de aguas que benefició a los grandes hacendados civilistas se estableció durante el gobierno de quién. A ver, durante el gobierno de quién, chicos. Ujú. A ver, un minutito, chicos, un minutito. A ver, por ahí Leva me dice la A. Claro, ¿no? La ley de aguas, bien, el Código de Agricultura, el Código de Agua, el Código de Comercio y el Código de Minería son del gobierno de López de Romaña. En la República Aristocrática hubo muchos gobiernos pro-civilistas, destacando el de Manuel Candamo, quien figura en la imagen siguiente. Respecto a su gobierno es correcto. A ver, ¿qué pasó en su gobierno? Ujú. ¿Qué pasó en su gobierno? Recuerda que no pasó casi nada porque muere, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Muy bien, Urbino, excelente. Excelente, Urbino está avanzando. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, sería solo la uno. Propuso el proyecto, ¿no?, de construcción de líneas ferroviarias, pero fallece. Esto del Código de Aguas y Código de Minería es de López de Romaña.
Y este incidente llamado Torres Causana es de la época de José Pardo, no te olvides. Justo en la 8 dice, respecto al primer gobierno de José Pardo y Barreda, 1904-1908, indique el enunciado incorrecto. A ver, indique el enunciado incorrecto. A ver, realizó una importante reforma educativa, verdadero. Muy bien, Urbino. Manzanilla planteó el proyecto de ley laboral, sí, un proyecto de investigación, ¿no? A ver, muy bien, Leva. Predominancia de ideas anarquistas en prensa escrita, sí. El diario, por ejemplo, ¿no? El diario La Protesta, ¿no? De Prada es un ejemplo de esto. En ese gobierno justamente se crea ese diario. El incidente de la Pedrera con Colombia, claro. Esto va a ocurrir en el gobierno del presidente Augusto B. Leguía. Todavía no hemos hablado del gobierno. Él va a asumir justo el gobierno de 1908 a 1912. Eso lo vamos a ver a inicio de la siguiente clase. Es un incidente fronterizo con Colombia. Colombianos nos querían invadir para apoderarse de las plantaciones de caucho. Pero nos respondimos, ¿no? El ejército estuvo dirigido por Óscar Raúl Benavides. Expulsamos a los colombianos. Ese fue el incidente de la Pedrera. 9. Respecto al primer gobierno de José Pardo y Barreda, marque la secuencia correcta de los enunciados verdaderos o falsos. A ver. 1. Respaldo políticamente del Partido Civil. Ya. ¿Tuvo respaldo o no del Partido Civil? Por supuesto, claro que sí. Recuerda, era nada más y nada menos que el hijo del fundador del Partido Civil, pues. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Inició la lucha por la jornada de 8 horas diarias. Claro, la protesta del gremio Panaderos Estrella del Perú. No te vayas a olvidar. ¿Qué más? Se creó el reglamento de enganche usado en las haciendas y minas. No, eso fue López de Romaña, chicos. ¿Cuál es la respuesta entonces aquí? Verdadero, verdadero. Muy bien, esta es la respuesta. La D. Claro. La pregunta 10 dice, indiquen la secuencia correcta de enunciados verdaderos o falsos según corresponda al periodo de la República Aristocrática. A ver, a ver. El gremio Panaderos Estrella de Perú tuvo una clara postura anarquista, sí, ya, exigiendo la ley de 8 horas. El movimiento obrero obtuvo la mejor victoria del periodo de beneficio del proyecto Manzanilla. No, el proyecto se estancó, al final, recuerda, no hubo ningún resultado, ¿no? Al terminar el gobierno de Pardo, falso. La ley de accidente de trabajo indemniza a los obreros perjudicados en los centros laborales. Chicos, esto es verdad, ¿no? Solo que aquí el profesor que hizo el material no se dio cuenta de que el tema abarcaba solo hasta 1908, ¿ya? Esta ley de accidente de trabajo se dio en el gobierno de Augusto B. Leguía, que va del año 8 hasta el año 12. Y es verdad, ¿no? O sea, después de tantas exigencias de los obreros y de un gran paro, incluso que se va a organizar en ese tiempo, el gobierno decreta la ley de accidente de trabajo, donde dice, ¿no? Que si el obrero cumpliendo su labor, su trabajo, en el horario de trabajo, sufre algún accidente, el empleador tendrá la obligación de costear la reparación de su salud. ¿Me entiendes? Pero eso es más adelante, ¿no? José Pardo permitió en su primer gobierno una serie de derechos para los trabajadores, como por ejemplo el descanso dominical, falso. Eso no existe en ese tiempo. Eso va a ser más adelante en los años 30 recién. Entonces aquí la respuesta tendría que ser, chicos, a ver, verdadero.
verdadero, falso, falso, verdadero. No hay respuesta. Ya, aquí vamos a cambiar, chicos, por favor, coloquen su respuesta, debe ser verdadero, falso, verdadero, falso. Este debe ser la respuesta, ¿no? Victoria en su periodo. No, esto no es. Claro. Muy bien, no hay respuesta, chicos. Esa va a ser la respuesta, ¿ya? ¿Sí? A esa pregunta. Traten de anotarlo, por favor, ahí. Muy bien. Listo. Listo. Con eso terminamos.